Buenas noches desde la Ciudad de México. Seguramente es muy noche para algunas partes de Sudamérica y otras ya de madrugada por ahí en Europa. Fíjense cómo pasa lo de Los Ángeles. El fin de semana estaba diciendo, voy a ver una película en la noche, ya que no tenía sueño, y dije, voy a poner una película. Y entré a una aplicación de películas y la estaba buscando, estaba viendo películas y hay una sección que dice películas que no salieron en el cine. Dije, a ver, y empecé a verlas, ¿no? Y me llamó la atención una que decía El Elegido. Entonces, pues la abrí para ver cuál era su descripción y me llamó mucho la atención y dije, pero ay, espero no sea uno de esos, una película palomera y que no te deje nada y que sea o de terror, pero tenía una descripción linda, ¿no? Dije, bueno, pues igual y la veo. Pero después así empecé a sentir como que me iba a ganar el sueño ya y dije, no, mejor no te desveles, ¿no? Entonces nada más le puse ahí un corazoncito para agregarla a la lista. Y el día de hoy, de repente todo se acomodó, los planes empezaron a cambiar para que yo viera esa película. Entonces la puse, ¿no? Y les voy a ser honesta, la puse junto con, ¿no? Con mi pareja y entonces dije, pues, a ver, ¿la vemos? Sí, va. La pusimos y iba la película hablando, es de un niño que tiene muchas capacidades psíquicas, extrafísicas, ¿no? Y que de hecho, pues, es de otro mundo, digamos, ¿no? Que está aquí en la Tierra, pero es de otro mundo. Entonces, conforme iba pasando la película, yo empecé a sentir cosas sensoriales, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es que así de la nada me dijeron, te equivocaste de cita. Y yo, no puede ser. Y me paré, puse pausa, me levanté corriendo y dije, no puedo creerlo, que me equivoqué de cita. Abrí, porque yo tenía una cita hoy en la noche para trabajar un tema muy importante y abro mi correo y digo, claro, me confundí, la cita ya pasó. Hubo una confusión y dije, oh, vaya. Ok, dije, gracias por avisarme, pero pues ya me perdí mi cita, ¿no? Me confundí de hora y demás. Entonces, pues ya, continué viendo la película. Pero en uno o sea, seguía la película y yo seguía sintiéndome muy extraña, sumamente extraña. Además, helada estaba yo, hagan de cuenta, helada. Y yo decía, algo debe de tener de importante esta película. Porque además, fíjense que la película empieza como un churro, la verdad. Aquí en México decimos así a una película que empieza y dices, esto va a terminar fatal. Entonces, pues empecé como que, ay, no. Yo decía, ay, híjole, ya llevaba media hora la película y pensé que ibas. Pero después de que me dieron el mensaje de te equivocaste de horario, y revisé y efectivamente, se empezó a poner pues bastante interesante la película, bastante interesante. El caso es que cuando vienen por el niño, ya le estoy contando casi el final, salen unos seres ahí que la película los representa como seres extra físicos, ¿no? Cuando lo vi, ay, casi me suelto a llorar de la emoción, porque justo antes de que salieran los seres, yo estaba viendo una luz que sé que es Arcángel Miguel, y lo veía y decía, yo así como, ya te vi, ¿no, Miguel? Y sé que siempre se presenta pues cuando va a haber transmisiones. Entonces, y poquito después aparecen los seres en la película, me emocioné, pero de esa emoción que sientes como felicidad, ganas de llorar, melancolía, no sabes ni qué, eran justo como yo percibo a los ángeles con mis ojos físicos. Aparecen como unas luces que son los seres, ay, pero cuando los vi dije, ahí están ángeles, son ustedes. Y el mensaje de la película es tan bueno, ¿no?
porque te habla de un mensaje que yo creo que por eso las películas luego no salen en los cines, de que están en otra, aquí mismo con nosotros, pero están en otra dimensión como encima de nosotros, que no los podemos ver, pero aquí están, ¿sabes? ¿Qué es lo que la labor de ellos, de nuestros ángeles? Están aquí, pero no los podemos ver porque están vibrando a otra velocidad. Ajá. Y cuando el niñito con sus habilidades psíquicas hace expandir esa energía, es cuando los seres humanos pueden ver a estos seres. Y es así como, ay, me conmovió muchísimo, porque así es como yo los veo. Así que les recomiendo esa película. Se llama El Elegido. El Elegido, y tiene poco que salió, o sea, no es una película vieja, es pues más o menos reciente, y sale, para que la ubiquen, una actriz que se llama Kristen Dunst, bueno, la novia de Spider-Man, esa actriz, ella es la que sale ahí. Entonces, entonces así es como que estoy muy conmovida, pero lo que sucedió después todavía es más impactante. Entonces me volteo a ver con él, porque él también tiene habilidades psíquicas, pero él es clarividente. Y volteo a ver y le digo, ¿qué te parece? Y me dice, totalmente cierto. Y le digo, claro que sí. Y me dice, oye, ya va a ser tu transmisión. Digo, sí, claro, me tengo que preparar, ¿no? Pero los dos estábamos como viéndonos y me dice, es que ¿sabes qué te dicen? Y digo, ¿qué? Me dice, que vas por buen camino. Continúa, que vas por buen camino. Y después recibí el mensaje. Es que están aquí, vaya, eso quiero decirles, pero es como difícil de explicar. Y posterior a eso, digo, ya empiezo a preparar todo para la transmisión y volteo otra vez a verlo y le digo, tengo unas ganas de llorar. Le digo, siento, y antes de yo decir qué, me dice, como un vacío por dentro, ¿verdad? Le digo, idéntico, idéntico, así me estoy sintiendo, con un vacío completamente por dentro, pero no es algo feo, ¿saben? Es una sensación de que, ay, como que te están diciendo, necesitamos más de ti, necesitamos más, ¿no? Atiende el llamado, se necesita más todavía. Entonces, fue una sensación así, y por más que le quise sacar información, porque pues él corrió ya para irse, porque pues ya me quedo yo aquí en la transmisión, pero fue algo impactante, impactante, y lo sigo sintiendo, ¿no? Y entonces ya nada más les dije, por favor, ayúdenme a no llorar frente a la cámara. Pero eso fue lo que me acaba de pasar, y lo que te quiero decir es que nunca dudes de que están aquí, solo no necesariamente tienes que verlos. Hay otra forma de percibirlos. Y además ellos usan muchísimas señales, muchísimas señales. Entonces, bueno, esto era como, igual y mañana se las ponemos ahí en las redes sociales para que puedan identificar cuál es esa película, y pues te recomiendo verla porque aguanta hasta el final, porque el final es lo mejor de la película, todo lo demás es paja. Simplemente es como para entretenerte y que la quites antes de que llegue el final. Chicos, voy a contestar sus mensajes de sus ángeles, ya que están aquí presentes, ya que quieren comunicarse con ustedes, y yo encantada de tener esa confianza en el canal, ¿no? Vamos a ver. Primera pregunta. Por favor, si mi bebé fallecido hace 10 meses tiene un mensaje para mí y algún mensaje de mis ángeles, porque veo corazones donde quiera. Sí, cuando empiezas a ver corazones donde quiera, ¿qué crees que te quieren decir tus ángeles? Te quieren decir, ámate más, como nosotros te amamos a ti. Abre ese corazón al amor, deja de protegerte tanto,
porque has olvidado lo que es amar y dejarte amar. El amor no pertenece a la mente, el amor es la existencia misma. Cuando aprendes a disfrutar de la existencia, empiezas a conocer el amor. Como el amor de una madre hacia un hijo, bebé, es algo mucho más cercano a lo que pudiéramos conocer como amor. Ajá. Entonces, al bebito me lo enseñan tus ángeles, que ya está acompañado por una mujer que es parte de tu familia. Puede ser tu mamá, tu misma mamá. Está acompañado ese bebito ahí y se va porque tuvo lo necesario para irse. Tuvo lo necesario para irse. Creo que ya te ubico, Linda. Sí, ya creo que me están recordando quién eres. Ánimo. Tú fuiste ese canal para traer a esa almita al mundo, y las almitas que se van muy pronto es porque solo tenían que venir a experimentar la vida física así de pequeñita. Solamente necesitaban eso nada más, ¿no? Sí está presente Arcángel Azrael, Miguel, hijo fiel, ahí contigo, ¿no? Y Juliet, lo que me dicen tus ángeles es lo contrario a lo que estás pensando. O sea, si hay una decisión difícil que tienes que tomar, en la mañana también me preguntaban personas, es que no sé qué decisión tomar, si la A o la B. Y le decían, ¿qué te da más paz? Porque eso es algo que hemos aprendido muchos terapeutas. ¿Qué es lo que te da más paz? Y me dice, pues es que yo quiero hacer las dos cosas. Bueno, entonces si quieres hacer las dos cosas, no te limites, haz las dos cosas. ¿Por qué crees que tienes que sacrificar algo que te gusta? ¿No? Así como también me escribían y me decían, es que lo que me pasa es que yo dije, pues mientras hago lo que me gusta, trabajo de algo que no me gusta, porque esto es lo que sí deja dinero. Entonces trabaja mejor con tu creencia de por qué lo otro no te va a dar el dinero, ¿no? Pero lo que me dicen, Juliet, es que sigas indagando, o sea, las expectativas que tienes sobre eso me están completamente diciendo que no, completamente que no, Juliet. Espera, te hace falta más información, ¿no? Jofiel también está presente ahí, es autoestima, es subir tu seguridad, ¿no? ¿Por qué te están diciendo esto? ¿No? De analizar un poco más esa creencia, soltar las expectativas también, ¿no? Oigan, tengo aquí un oráculo que me voy a atrever a leerlo porque mi inglés no es muy bueno, este está en inglés, pero vamos a ir sacando cartitas para que nos empiecen a dar mensajes a todos, ¿no? A todos. Entonces, perfecto, venga. Vamos con una cartita que en base a las dos preguntas que fueron, pues sale un mensajito, ¿no? Vamos a ver. Qué lindo mensaje. Dice lo siguiente. Te estás perdiendo una oportunidad, ¿no? Abre tus ojos a las posibilidades. Es como si te sientes que estuvieras al límite, ¿no? Y por eso dicen, ábrete a otras posibilidades. Dice, te estás perdiendo de oportunidades. Sí, simplemente quieren que analices mucho más para que puedas dar el paso hacia donde más se requiere de ti, ¿no? Lo que sí te dicen tus ángeles es que tienes muchas oportunidades. Y lo que yo les decía en el curso de dones y talentos es,
Tú enfócate en la finalidad y se te van a descargar todas las posibilidades. Enfócate en esa finalidad y se te van a descargar todas las posibilidades. Ajá. Ahora, con esta película que vi el día de hoy, esto me recuerda también algo. Aunque tenemos muchísima guía de ellos, hay mucho límite aquí en el mundo físico. Ellos tampoco pueden hacer mucho aquí. Tienen un inmenso poder, pero también tienen un inmenso respeto por la vida física. Entonces, tenemos la mayor parte de la labor la tenemos que hacer nosotros y ellos solamente son una guía. Son una guía. Ok. A ver, estoy aquí en Facebook viendo sus mensajes. Es que no veo que me pongan una pregunta. Bueno, vamos a ver. Es para todas las personas. A ver, aquí dice una, ¿debo comprar una casa aunque no tengo el dinero suficiente? Vamos a ver, eso es interesante porque esto es tema de ¿para qué quiero una casa si no tengo dinero? ¿Mm? ¿Comprar una casa me daría más un beneficio o me daría más un problema extra? ¿No? Vamos a ver, aquí sale una cartita para ti y para todos nosotros, ¿no? Con tema de casa. Todos los que tengan tema de casa. Ok, vamos a ver. Arcángel Janiel, oigan, qué impresión. Es que Arcángel Janiel es el que estuvo dirigiendo el curso del sábado y además me hizo súper llorar en la meditación inicial, cosa que no me esperaba porque aunque soy muy sensible, soy penosa, chicos, soy muy penosa. Entonces, estaba en plena meditación y la energía de Janiel se siente tan hermosa, es como un apapacho de una madre amorosísima. Y entonces me empezó a mostrar imágenes que yo le estaba transmitiendo al grupo de niños jugando, ¿no? De niños divirtiéndose. Y entonces se volcó hacia mí y no aguanté. Digo, me enseñó una imagen también de mi infancia donde sí me divertía y entonces eso, aunado al mensaje de te has olvidado disfrutar cómo eras una niña, cómo eres un niño y has tomado exceso de responsabilidades que en lugar de disfrutar están haciendo que baje esta frecuencia vibratoria. Entonces, fue muy bonito, pero es que imagínense, se juntan las imágenes con el mensaje, más todas las sensaciones físicas, me quebré. Y creo que varias personas en el taller, en el curso también. Bueno, aquí va la cartita que dice, escucha tu intuición, ten paciencia, considera cuidadosamente qué es lo que quieres antes de actuar. Perfecto. Escucha tu intuición, ten paciencia, considera cuidadosamente qué quieres antes de actuar. A ver, para ti, ¿qué es el tema de la casa? Sé que quisiéramos que, Ángeles, dime, porque no quiero fallarla, no quiero regarla, no quiero ni transitar una experiencia dolorosa, ni ningún aprendizaje. Entonces, dame lo seguro y dime si esto me va a hacer feliz. De eso así no funciona la vida, ni siquiera se comunican así los ángeles. Entonces, ellos no te van a evitar una experiencia dolorosa porque a veces se necesita para que venzas el límite. Es una crisis para dar el siguiente paso, para subir al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel, te sorprenderá. Te sorprenderá. Siempre que viene un paso importante para tu evolución, vendrá una crisis y una desvalorización. Que si aprendes a verla y si te mantienes con la guía y con el apoyo, la vas a trascender y entonces recompensas inmensas vienen para ti. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta? Así que con cuidado, porque es lo mismo que le dijeron a Juliet, ¿no?
paciencia, paciencia, espera. Lo que estás queriendo, eso como que no va por ahí lo que querías tomar, ¿no? Gracias, gracias. Gina Andrade, ¿por qué me resisto tanto a tener una pareja? ¿Por qué me resisto tanto a tener una pareja? Porque tenemos nuestras historias familiares de sufrimiento, ¿no? Sobre todo a veces las tenemos, si somos mujeres, las tenemos al lado de un hombre, en la familia. Entonces, el diseño familiar presiona tanto que nos dice, no tengas pareja porque vas a sufrir, ¿no? Y cuando nosotros conscientemente tomamos una decisión sabiendo también lo que me está diciendo el inconsciente, ahora sí puedo hacer lo que deseo, antes no. Entonces, es por el miedo simplemente, porque yo les digo, tener una pareja es de valientes, ¿eh? De valientes. Y es una decisión, pero hay que ser demasiado valientes para salirse del diseño familiar, ¿no? Para eso necesitamos prepararnos también para poder aprender dónde está el programa que tengo que desprogramar, ¿no? Para ser más consciente. Entonces, aquí hay una cartita sobre el tema pareja. Para todos los que están preguntando por el tema pareja, así que aquí va la cartita. La cartita dice, disfruta de los pequeños lujos de la vida. Dice, pasa tiempo meditando, pasa tiempo en soledad, pasa tiempo porque justamente necesito también conocerme. Y dice también que esta cartita tiene varios significados. Uno, disfruta de los pequeños lujos de la vida. Yo diría de los grandes lujos de la vida. Luego, invierte tiempo en ti, ¿no? En ti. Y por último, también el mensaje dice, tendrás mucho éxito autoempleándote. Tendrás mucho éxito autoempleándote. Bueno, esto lo vamos a trasladar al tema pareja. Así que aquí te dicen, para tener pareja necesitas disfrutar, necesitas darte amor, cariño, lujos, cuidados, arreglarte, ponerte bella, ¿no? Y a lo mejor, justo cuando dice éxito en el autoempleo, ¿no? Es como, el autoempleo es, yo tengo el valor para salirme de la estructura y ahora sí tener la responsabilidad de hacerlo yo. Entonces, toma la responsabilidad porque está en tus manos, completamente en tus manos, ¿no? Fabiola, un mensaje para mi papi. Ok, vamos a ver qué mensajito le dan a él, porque sé, Fabiola, que por ahí leí en lives anterior que anda enfermo. Los veo sus mensajes, pero ya después de que acaba puedo darle una revisada. Vamos a ver qué mensaje también sale aquí con las cartitas. Si, por ejemplo, tú estás pasando por una situación, ¿no? Difícil. Sale la cartita de abundancia. Dice, abundancia. Las cosas se ven muy bien. Ten paciencia. Este es el momento. Haz planes a largo plazo. Entonces te están contestando, tu papá va a mejorar porque sale la cartita de abundancia. Lo que sí es que, gracias. Déjalo respirar, Fabiola. Es lo que dice Arcángel Rafael. Déjenlo respirar. Están encima de él. Ay, aparte les digo algo. Hasta para morir necesitamos espacio. Hay personas que no se pueden morir porque sus familiares están encima de ellos y que a veces necesitan ese instante de paz, de que los dejen para que puedan tomar su decisión de irse. Carolina, dime si las mariquitas, aquí se llaman catarinas en México,
que son esos animalitos chiquititos con alitas, pero que son rojos y tienen puntitos negros, tienen algún significado. Completamente es el significado de abundancia. Ajá, estoy encontrando muchas. Gracias por el curso. Gracias. Abundancia. Sí. Son como, y además siempre han estado catalogadas como de muchísima suerte, pero ahorita tus ángeles sí dicen que es abundancia. Ahí viene abundancia, chicos, para ustedes, ¿no? Sí, viene. Así que, pues, maravilloso. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Tema económico, por favor, me dicen aquí. Ok, sí, y lo tomo porque sé que muchos están en ese tema de modo supervivencia. ¿Cómo salgo del modo supervivencia? Miren, tienes lo que tienes que tener en estos momentos para que puedas crecer. Eso es un hecho. Totalmente, chicos. Pero vamos a ver, mejor por eso digo, no me quites la pobreza, enséñame lo que tengo que aprender aquí. Muéstrame para que yo trascienda, porque cuando haga mi revisión de vida diga, palomita, trascendí la carencia. 10 en la materia de carencia. 10, la trascendí. ¿No? Hay quien nunca la trasciende, chicos. Entonces, ahí va. Arcángel Jeremiel, para este tema económico. Revisa y evalúa. Dice, es tiempo de moverte en una nueva dirección. Claro, es tiempo de moverte en una nueva dirección y además con esto dice Jeremiel que tú serás un ejemplo para los que están a tu alrededor si atreves a tomar el paso, si te atreves a dar el paso. Entonces, para que yo necesite tener esa abundancia económica, necesito cambiar de dirección. O sea, lo que estoy haciendo me está llevando a la carencia. Ok, a ver, por aquí. Voy a canalizar, a ver, ahora sí, perfecto. Gracias. Gracias a todos los que me están diciendo que les gustó mucho el curso. Sí, María Elena Prieto. Ahí están tus ángeles. Más bien, pídele a los ángeles que estén contigo. Porque a veces creemos que necesitamos retener a un familiar se pone enfermo y está a punto de morir, y yo digo, por favor, sálvenlo, que estén ahí, que no, a veces necesitamos dejarlos en un proceso porque la agonía antes de morir es como su último examen, digamos, en esta vida, es que necesitan ese tiempo para irse lo mejor posible de esta vida. Y nosotros queremos quitarles ese proceso. Por eso yo les digo, Dios, por favor, dame percepción para que yo no vea algo como malo o bueno, sino pueda ver la perfección que hay detrás de lo que me está sucediendo en estos momentos. Ayúdame a tener la lucidez suficiente para ser de ayuda, porque lo que sí me están diciendo es, tú eres un gran canal para él. Ayúdalo tomándolo de su mano y dándole la confianza que necesita. ¿No? Edith, que cuando cierras los ojos ves a personas que no conoces, no, eso no tiene que ver con el doble cuántico, eso tiene que ver, estás viendo seres extrafísicos, vaya, que es de lo que yo les estaba hablando hace un ratito, ¿no? Ellos cada vez más seres humanos van a estar percibiendo esta otra realidad con la que estamos conviviendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es maravillosa, pero no es invasiva. Tiene sus momentos para manifestarse. Entonces, cada vez más. Así que me alegra que estén percibiendo a sus ángeles, a sus guías. Vamos a sacar otra cartita, ¿no? Para ir finalizando. Vamos a ver.
haz tu pregunta porque a lo mejor no la veo, pero tú haz tu pregunta que quieras que te contesten tus ángeles. Tu pregunta concreta, específica, porque luego ellos te dan un mensaje y tú no lo puedes procesar porque ellos son como ellos ven algo que tú no ves, pero cuando les preguntas por algo específico te van a contestar, ¿no? Y sobre todo es para que tú puedas percibir mejor la guía. ¿Qué significa verse en un sueño que te conviertes en energía pura y en otro sueño que levito y luego me desmaterializo? Estás percibiendo lo que es la esencia en realidad. Tu esencia. Tu esencia. Salieron 2 cartitas en una. Entonces, pues vamos a leer las 2 cartitas. La primera. Si ya hiciste tu pregunta, ok. Es momento de moverte hacia tus deseos. Dice, estás en la búsqueda de algo mucho más importante y en la búsqueda de algo mucho más grande. Crecimiento espiritual y emocional. Es momento de moverte hacia tus deseos. Y sí, también dice la búsqueda de algo mucho más grande y vas a tener un gran crecimiento espiritual y emocional. Esto me gusta. Ok. El siguiente mensaje es, claro, te estás sintiendo inhabilitada o incapacitada para tomar una decisión, pero no hay ningún problema aquí. O sea, no hay ningún problema en lo que crees que lo hay. Y no estás incapacitado e incapacitada para tomar una decisión. Es momento de hacerlo. Es momento claro. Por eso están las 2 cartitas. Esta que quieren que vayas por algo muy grande y la otra que dice, vamos, no hay problema, vamos por ello, ¿no? Y está Janiel, está Miguel, está Rafael, está Ángeles de la Abundancia y dicen confía en que te estamos llevando a una dirección en donde avanzas mucho más rápido. Es momento de permanecer en quietud interna, pero con pasos firmes avanzando. Y es como este dicho que dice así, que es como sin prisa pero sin pausa, ¿no? Creo que sí. Entonces, es momento de avanzar, pero tú tienes una quietud interna. Tienes una quietud interna. ¿Qué significa soñar que mi esposo me abraza muy fuerte y ya falleció? Que tienes un contacto con él. Cada que soñamos con un ser fallecido, tuvimos un contacto con él. A veces vas a decir, pero es que no entendí lo que quiere decir. No, porque tenemos muy poca lucidez en el sueño. Entonces tenemos que entra todo el inconsciente con sus señales y demás y todo lo de tu día y entonces el mensaje tan puro que nos dieron se ve empañado por los elefantitos rosas, ¿no? Entonces, pero siempre que sueñas con un ser fallecido es que tuviste un contacto con él. Y ve, aquí me están diciendo, tuve un sueño con mi mamá que falleció. Quiero decir si me quiere decir algo. Te dijo algo, efectivamente. Y otra persona, mi hermana murió hace 4 meses. Elvia, también está presente contigo Arcángel Jofiel. Es momento de creer más en ti, confiar más en ti. Es momento de apapacharte, me dicen. ¡Ay! Y además ser muy honesta. Chicos, este es mensaje para todos. Debes ser muy honesto. Pero si soy honesto, no siempre. A veces esas mentiritas blancas, como bien lo dice el curso de milagros, no hay pecados chiquitos o grandotes. Todos roban tu paz por igual. Quiere decir lo mismo para todo. No hay mentiritas blancas y negras. Todas hacen daño por igual. Todas.
Entonces, este es mensaje para todos y Miguel que me pone la palabra gigante frente a mí que dice coherencia. Coherencia. No puedes decir, hay que guardar las apariencias. Voy a guardarme este secreto. Al fin no hace daño. Hace daño por igual. No te guardes ese secreto. Para los que están, las que les llega el mensaje, por supuesto, no te guardes ese secreto. Estamos en la etapa de los no secretos. Esta es la era de Acuario. No secretos. Y el curso de milagros también lo dice. No hay, tú no tienes y no hay pensamientos secretos. No existen. Así que si tú quieres ocultar algo, se va a manifestar en tu realidad de todas maneras. Evidente. Entonces, sé despiadadamente honesto, honesta contigo mismo y con los demás. Eso es lo importante, lo que te quieren decir también tus ángeles, ¿no? Ok, y miren, es que además Miguel dice, sí, insiste. Entonces, por favor, coherencia, coherencia. Coherencia contigo mismo y vas a empezar a ver coherencia allá afuera. Entonces nos están pidiendo, y me incluyo, nos están pidiendo coherencia. Coherencia para ser esa persona que quieres exitosa. Ok, oigan, el próximo 7 de abril es el curso de misión de vida. Así que te invito a que lo tomes porque te voy a dar información sumamente importante. No te pongas un límite, no te pongas un límite tú. Es el 7 de abril presencial desde Argentina, así que todos los que están en Argentina los invito para conocernos, para que tú también vivas lo que es estar en conexión en un evento presencial, cómo se siente la energía, ¿no? Y también se va a transmitir, también es para que puedan inscribirse vía online. Entonces, si estás en otras partes del mundo, pues también te espero vía online. Así que, chicos, pues hacer la tarea de coherencia el día de hoy. Gracias a todos los que se conectaron en Facebook, en YouTube. El día de mañana estén pendientes a las redes sociales. Les paso la película para que la vean este fin de semana. No está en Netflix. Yo la vi aquí en México. Es un sistema de películas streaming que se llama Cinépolis Click, pero no sé si eso exista en otras partes del mundo. Pero si no, consíguela de alguna manera en la web o algo, para que la veas y tú me pongas ahí tus comentarios, qué te pareció el final de esa película, que reflexionemos juntos, que también se abra tu mente a otras posibilidades de presencias, ¿no? De presencias. A mí me movió mucho y en una de esas a ti hasta se te aparecen también en medio de la película como a mí. Chicos, gracias por haberse conectado a mi sesión, tu sesión, nuestra sesión. Gracias, chicos. Gracias. Chao.